Saludos cordiales nuevamente en el módulo 4, la bioética como ética de la vida, en la asignación número 9 del postdoctorado en línea, las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones, dirigido por el doctor Rigoberto Pupo, enmarcada en la grandiosa Universidad José Martí de Latinoamérica. Y estamos consecutivamente grabando hoy, 15 de abril, las segundas 5 asignaciones, desde las 6 hasta las 10. Vamos por la número 9, es el primer módulo que confieso que las asignaciones se grabaron de manera consecutiva para ir engranando de menor a mayor todo el amalgamado de la ética de la vida. Y en especial, en la asignación número 9, nos vamos a responder por qué la bioética desarrollada por Potter se fundamenta en una hermenéutica ecosófica compleja. Yo particularmente creo que la hermenéutica ecosófica ya es compleja. Son denotaciones que respeto mucho. Por ejemplo, la hermenéutica que publiqué como otros métodos, la denomino hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica. Por supuesto, es profundamente compleja, transdisciplinar en un marco de colonial planetaria que no tiene límites. Y a ello hablaré al final. Y por supuesto que ella está permeada de la hermenéutica ecosófica, de la cual desde Martí y todos los estudiosos de Martí, como Emerson, pasando por Panikkar, Guattari, el doctor Rigoberto Pupo, todo ello ha permeado el transmétodo que al final le voy a presentar. Bien, para ello vamos a estudiar entonces los rizomas, la educación, crisis paradigmática y sus mediaciones. Creo comenzar con el doctor Rigoberto Pupo para poder ir a lo que es eso de la hermenéutica ecosófica y compleja, para luego, haciendo un engranaje hermenéutica, ética y salud, atendiendo a los autores Pupo y Jorge Pupo Morales, pasar entonces por Van Popper nuevamente para ver esa profunda necesidad ecosófica y compleja, y al final rematar con una bioética hermenéutica. Y digo rematar porque esta bioética hermenéutica entonces tiene todas las anteriores concepciones que voy a ir arrastrando y complejizando al final para responder a la pregunta inicial de la asignación número 9. Espero les gusten a ustedes estas láminas tan hermosas que tomé mucho tiempo para buscarlas en internet y que hacen alusión a la temática en especial. Bien, este artículo del doctor Rigoberto Pupo de 2014, la educación, crisis paradigmática y sus mediaciones, debo confesar, no porque sea el doctor Rigoberto Pupo el coordinador, sino que honor a quien honor merece, que es un artículo que he revisado muchas veces, pero que tiene una esencia ecosófica tan bella que creo, pudiera decir que esta es la vez número 10 que le reviso. Y cada vez que le reviso consigo afirmaciones por explorar muy hermosas. Creo que el doctor Rigoberto Pupo, un hombre ecosófico inspirado en la vida, en la sensibilidad, pues estaba ese día sumamente elevado en el pensamiento, porque recopiló todas las necesidades y todas las apremiantes características de la hermenéutica ecosófica. En tanto, en su arista epistemológico como cosmovisiva, es una sabiduría interpretativa que, sin jurar de la buena ciencia, la integra con otros saberes en pos de la salvación del planeta, y por ello supera la hermenéutica ecosófica, el antropocentrismo, para lograr una integración hombre-naturaleza. Y se trata, como dice el doctor Pupo, de un saber, una praxis integradora y transdisciplinaria. Es decir, que es una ecosofía como modo de estar en el mundo, de percibirlo, un saber práctico que transforma nuestra conciencia y nos integra en una unidad de vida,
haciendo que ese sujeto, objeto, medio, objeto, sujeto, sea un continuo sin separarse, que por supuesto vaya a una aplicación buscando sensibilidades encubiertas allí en nuestro ser, en ánimo de ser duro y pragmático. Cuando se puede ser pragmático, se puede ser científico y al mismo tiempo se puede ser un ser ecosófico de alto nivel que nos complementa como seres profundamente humanos en el mundo. Y en el artículo del doctor Rigoberto Pupo y Jorge Luis Pupo, la hermenéutica ética, salud y sus mediaciones hacia una interpretación bioética ecosófica compleja de la vida, allí ya le estamos consiguiendo respuestas a la pregunta inicial del doctor Pupo, que por qué la bioética desarrollada por Potter se fundamenta en una hermenéutica ecosófica compleja, ese grito de auxilio que luego él mismo complementa como una ética global. Ese grito de auxilio ya era un grito hermenéutico ecosófico. Y en estos caminos a la respuesta responderé por qué la bioética desarrollada por Potter se fundamenta allí. Y desde ese ensayo hacia una interpretación voy a ir logrando caminos que en realidad son mesetas formadas por rizomas para dar respuesta a la... En algunos indicios que aparecen en esa obra de los dos autores apellidados Pupo, la ética es sí, solo sí la virtud que se ha enfocado en el devenir del conocimiento como un valor de valores, integrado por la concreta eticidad y desplegando conductas morales verdaderamente humanas y su cultivo como expresión del hombre. Eso es sí, solo sí se trata de bioética, pero esa hermenéutica ecosófica compleja es una sabiduría interpretativa que sin ajurar la buena ciencia los integra en el planeta como un antropocentrismo, es decir, que integra, y son las palabras de Pupo en la primera obra, integra la comunión hombre-naturaleza que es bioética. Y entonces allí la hermenéutica ecosófica que interpreta la vida, la conducta moral, sus ideas y valores que norman al cauce del quehacer humano, en ese valor hay una perspectiva cósmico-planetaria sin perder los contextos socioculturales específicos, porque se trata de hacer del porvenir que nos espera un lugar amable en la vida, y es la búsqueda de la máxima premisa filosófica que es ser feliz, ¿no? Y para ser feliz, pues, no se puede dañar, hay que tener esa máxima, no dañar, no tocar la vida, y para eso hay que tener el concepto complejo de qué es la vida, y la vida es el planeta mismo. Entonces esa bioética potteriana implica y es implicada por una hermenéutica ecosófica que es una pragmática cósmica, crítica, cuyas interpretaciones siguen una lógica plural de sentido cultural y complejo, que engloba realidades muy heterogéneas, lo que constituye de todos modos una riqueza especial, que es la riqueza de la bioética potteriana. Y ese objeto ecosófico como articulado en 4 dimensiones, la del flujo máquina, del valor y del territorio existencial, es evidente que se forma allí una articulación de flujos con un ecosistema, y en ese entonces la hermenéutica ecosófica es un elal integrador cultural y complejo que tiene como finalidad la misma de la bioética. Por eso es que entonces la bioética es entonces la bioética de Popper, una hermenéutica ecosófica que va a una interpretación constructiva y transformadora de la vida, incluyendo una moral fundada en el bien común, la justicia, la libertad y la virtud del ser humano. Y más indicios, seguimos con más respuestas. Hay una mirada interpretativa y comprensiva que permea como una actitud de sospecha que hace camino al andar. En esa hermenéutica entonces se permea una bioética que es al mismo tiempo analógica, icónica, pero también cósmica, que no es un simple acto lingüístico de drama humano o de la vida, sino que es un grito desgarrador de que sin la vida en el planeta no tenemos nada, y que para ello debe haber una interpretación con ansia de humanidad, sin caer en el relativismo subjetivista ni en el objetivismo absoluto, porque la bioética no busca la erradicación de la ciencia. Sí, y tampoco lo hace la hermenéutica ecosófica, sino que hay una traducción clamorosa que dice que lo que se ve y lo que se hace, pero que la bioética, que cuando se sale de Popper y es una bioética que va como paños de agua caliente, allí la interpretación ecosófica deja mucho que decir.
Y esa hermenéutica ecosófica discursiva martiana interpreta la realidad con sentido cósmico, porque ella misma es un cosmos que despliega logos y buscadores para captar un sistema abierto, tal cual la intencionalidad de la bioética potteriana. Y en esa parte de ese artículo con el doctor Rigoberto Pupo y Jorge Pupo hay una interpretación dialógica ecosófica compleja de la salud. Y allí ellos ya responden tácitamente la pregunta de que por qué la bioética potteriana se fundamenta en la hermenéutica ecosófica. Y es que al enfrentar el tema de la salud como otro cualquiera de la vida humana hay que partir de nuevas premisas que sean con visiones complejas, integradoras, transdisciplinarias y holísticas, que no minusvaloren las vías de las mediaciones al ecosistema. Es decir, que esas mediaciones donde hay el lugar de la familia, los problemas de la salud, de la nutrición, deben de ser tratados e integrados en el gran concepto salud, porque el concepto salud no es un concepto de salud humano como tal, no es un problema de origen biológico, porque entonces, ¿creerían ustedes si les digo actualmente que la naturaleza, incluyendo la nuestra, está sumamente enferma? Y lo está, y las consecuencias las plasma día a día. Entonces, esa bioética potteriana como norma social y cultural de salud es hacer una hermenéutica ecosófica que presuponga una reforma del pensamiento y mentalidades que encaucen una nueva epistemología hermenéutica de su aprehensión como fenómeno multifactorial y complejo. Es decir, que la bioética, al igual que la hermenéutica ecosófica, busca una conciencia ecosófica que no separa al ser humano de su hábitat y lo piense como un sistema complejo que posee múltiples mediaciones y condicionamientos. Les estoy hablando de la bioética potteriana. Y tanto el doctor Rigoberto Pupo y Jorge Pupo, entonces, hacen visible en esa hermenéutica ecosófica la visión dialógica compleja de la salud, libre de objetivismo y subjetivismo, para una comprensión eficaz de ella, que son las misiones iniciales de la bioética, luego ya redefinida por el mismo Popper como global, capaz de concebirse como una totalidad dialéctica y cultural y compleja. Que por eso entonces en esa hermenéutica analógica que se vincula con razón y pensamiento complejo, la bioética potteriana, responden los autores, y la ecosofía tienen miradas transdisciplinares que resultan de extraordinario valor heurístico. Y allí, en los marcos de esa visión ecosófica del hombre en relación con el mundo, la bioética ocupa un lugar central. Por supuesto que nos referimos a la elaborada por Popper. Responden los autores, pues no existe una sola concepción al respecto. Entonces esa bioética potteriana, entendida como ética de la vida en un sentido holístico, es parte constitutiva de la revolución contemporánea, que es la revolución de la hermenéutica ecosófica que ha tenido lugar en el saber y medio necesario para ejercer las decisiones con responsabilidad. Y remata los autores Rigoberto Pupo y Jorge Luis Pupo que la bioética, como la medicina u otra ciencia interpretada desde la complejidad, resulta imposible sin la reforma del pensamiento. Y sin esa reforma del pensamiento, entonces, sin ese pensar complejo que no se asuma con sentido cultural y transdisciplinar, donde se busquen las necesidades, los intereses, los objetivos, los fines, entonces es allí el porqué de la necesidad de pensar al hombre y a la subjetividad humana con sentido cultural, que al mismo tiempo, interpretándolo y comprendiéndolo desde una perspectiva bioética y de complejidad, propio de la hermenéutica ecosófica. Y entre Van Potter y la necesidad ecosófica y compleja, conseguimos algunas afirmaciones que ya Quintana lo venía diciendo en 2009, de que la humanidad necesita urgentemente una sabiduría que le proporcione la noción de cómo usar el conocimiento para la supervivencia del hombre y la mejora de la calidad de vida de la especie humana. Lo dice Van Potter, puede sobrevivir solo si el ecosistema que la integra es capaz de reponer y aventajar la violencia del ser humano a lo largo de la explotación económica de la naturaleza. Miren cómo Van Potter hace allí esa interpretación ecosófica, donde la crisis actual, lo dice Potter, se requiere una educación que motive el conocimiento
de la naturaleza, como les dije, que la bioética es educable y debe ser educable y así constituir un puente hacia el futuro. En otras palabras, la bioética tiene por objetivo trabajar a favor de la supervivencia del hombre y del medio ambiente. Miren entonces cómo recorrí, comencé con Potter, me fui a Pupo, me fui a la ecosofía, a la hermenéutica ecosófica, regresé entonces luego a Potter y entonces allí he respondido que en efecto los tantos por qué la bioética potteriana se fundamenta en una hermenéutica ecosófica. Y termino respondiéndolo también con la obra de Raúl Villarruel, como les había dicho, que es la cereza del pastel allí para culminar con la respuesta, que la bioética hermenéutica es capaz de constituirse una orientación razonable y prudencial para el proceso deliberativo y la acción referida a la crisis medioambiental del presente. Es una concepción de realidad en la que estén incluidos como interlocutores válidos o potencialidades, desde luego con un diálogo moral que haga una prescripción ambiental hermenéutica donde se instale en la medida de lo posible una mutua solidaridad. Es la necesidad de esa hermenéutica ecosófica, una mutua solidaridad que redefina el estatus vital que es necesario y urgente para la salvación del planeta. Y, desde luego entonces, siendo la hermenéutica ecosófica base de la bioética potteriana ya respondida, entonces tenemos nosotros que volver siempre a la naturaleza que nos habla, a la naturaleza que nos redime como seres, la naturaleza que nos saca lo mejor de nosotros, esa que nos alimenta, pero que también nos sana. Y en esa conjunción, siendo naturaleza, volvemos siempre a Emerson, como el gigante plantado en un árbol inmenso de cedro que nos da sombra y que nos alimenta. Y a ella volvemos siempre con la máxima creación de Dios, haciéndonos con ellos redimidos en nuestra conciencia, en el perdón de nuestros pecados y de nuestras malas acciones que nos han llevado a destruir la grandeza de Dios, en la que los cielos cuentan la grandeza de su creación y cielo y tierra pasarán, pero Dios nunca pasará, su palabra nunca pasará. Y allí, volviendo siempre a esa conjunción verde, hermosa, maravillosa, cristalina, transparente, en la que logramos ser nosotros mismos unidos a la naturaleza, emitimos la necesidad de una bioética compleja, transdisciplinar, profundamente ecosófica, que nos salve de seguir siendo los destructores de esta belleza que ante nuestros ojos nos saca la mejor poesía. Y volviendo a ellos con nuestro amor por la vida, nos regresamos pensando siempre que el hombre es el único ser en la tierra que tiene oportunidad siempre de redimirse, que mientras tengamos vida tenemos entonces nuestro deber ecosófico de buscar las mejores salidas para la salvación del planeta. Y volviéndonos a la tierra siempre, cada vez que pensemos con soberbia que la tenemos en nuestra planta de las manos y la tenemos que conquistar, debemos de corregirnos y saber que la naturaleza fue hecha para respetarla y convivir con nosotros como alguien parte de nosotros que nos alimenta y nos da vida, y que el hombre no tiene más que conquistar, es únicamente la mejor parte de sí, su amor por la vida, y sacar lo mejor de sí redimiéndose en cada una de sus acciones. Y en la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica, un transmétodo rizomático en la transmodernidad, que fue publicado por la revista Perspectivas Metodológicas en Argentina, revista que dirige el filósofo Andrés Mombro. Le invito a revisar este transmétodo donde se recopila toda la esencia ecosófica que quise anidar con la diatopía, pero que quise hacer ver que como transmétodo, porque no podemos seguir investigando de la misma manera modernista, pero que como transmétodo ella no es posible si no está anidada en una decolonialidad planetaria que vaya al abrazo del sur con el norte, con occidente, donde busquemos con libertad de ser como seres humanos, entre que la libertad no pasa por la violación del derecho a la vida, que busquemos entonces otra forma de investigar profundamente ecosófica, teniente
a las verdaderas esencias del ser humano, donde la subjetividad esté liberada y que podamos, como agente de cambio, aunque hemos sido víctimas del sistema de formación, podamos entonces dar otros aportes que sean verdaderamente humanos. Entonces les invito a revisar todo lo que se ha hecho alrededor de la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica, doctor Pupo, que esta hermenéutica nace en mi segunda tesis doctoral, en la tesis doctoral de patrimonio cultural. Nació esta hermenéutica junto con la diatopía y la ecosofía, nace como transmétodo en 2017 en mi tesis doctoral, pero se viene publicando en la revista que le dije en 2019. Y entre las referencias utilizadas, pues tenemos la referencia de Villarruel Raúl con la hermenéutica, la bioética hermenéutica, que fue la cereza del pastel para culminar las obras del doctor Pupo, junto con las obras del doctor Jorge Pupo, de Macías y María, de Macías. Y por supuesto la recomendación, y ahí está la cita, de la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica como transmétodo, y las obras de Escamilla, en la entrevista que le dio a Marta Iglesias y Quintana y Villarruel. Y le dedico a usted, Rigoberto Pupo, esta foto del amanecer frente al Mar Caribe, en una parte de Cumaná que llaman las lonjas pesqueras, donde allí llegan todas las lanchas con pescado de madrugada, y en esa madrugada afortunadamente cargaba mi cámara, y al mirar esos pelícanos volando allí y ese amanecer tan hermoso, pues afortunadamente tomé esta fotografía que ha recorrido el mundo en una página que se denomina Mi Bella Venezuela. Y a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres mi más grande ejemplo de perseverancia. Muchas gracias a todos ustedes, que Dios les bendiga.